La Yamaha R25, probablemente la cuarto de litro más rápida del planeta, una moto que puede llegar a los 200 km por hora y no estoy exagerando. En este segmento de motos premium existen motos como la Kawasaki Ninja ZX25R o la misma Honda CB250RR, que son motos de altos estándares y de máxima tecnología, con motores que llegan a generar hasta 44 caballos de fuerza y llegan a alcanzar velocidades de 200 km por hora. Y en este canal tengo el video de ambas motos que te lo dejo en la descripción si lo quieres ver. Pues Yamaha no se podía quedar atrás, así que hizo el lanzamiento de la Yamaha R25, una supermoto de 250 centímetros cúbicos que es capaz de medirse y ganarle a sus competidoras directas. Aunque a simple vista la Yamaha R25 pueda parecer una R15 más grande, es una moto con buena tecnología, desde su motor bicilíndrico pasando por su bajo peso y su increíble aerodinámica, siendo esta R25 la edición original y la base del diseño posteriormente del cual nace la Yamaha R3 y la Yamaha MT-03 que actualmente tenemos en el país. Esta moto fue un paso grande para Yamaha con sus dos cilindros en paralelo, una moto común y de ciudad, la cual Yamaha la catalogó como una superbike que puedes montar todos los días. Entre sus principales características tenemos suspensión delantera con horquilla telescópica invertida para mejorar la rigidez de la horquilla y para dar una sensación mucho más deportiva a la hora de conducir, sin desconocer que es una moto para el mundo real. Además de eso, una refrigeración del motor mucho más eficiente, con un aspecto y una cara nuevos y deslumbrantes. Tenemos un carenado delantero con una pantalla que posee un conducto de aire central que funciona con los paneles de capas cruzadas para maximizar el flujo de aire en la refrigeración del motor, lo que sumado al radiador de gran tamaño hacen que tenga una refrigeración envidiable. En cuanto a seguridad, la moto posee sistema ABS de doble canal, eso quiere decir que en cada una de sus llantas tiene un sistema antibloqueo, y para mejorar la iluminación tenemos iluminación full LED tanto en su farola principal como en la luz trasera. La motocicleta está impulsada por un motor bicilíndrico de 249 centímetros cúbicos que ofrece una potencia máxima de 35.5 caballos de fuerza a las 12.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 22.6 Nm a las 10.000 revoluciones por minuto. El motor viene acoplado a una caja de cambios de 6 velocidades y la alimentación de combustible es por medio de inyección electrónica. Este motor es DOHC o de doble árbol de levas en cabeza, 4 tiempos, y posee una compresión de 11.6 a 1, una compresión bastante alta, lo cual nos da indicios de que es una moto que funciona muchísimo mejor con gasolina corriente. Y entre las principales novedades de esta versión tenemos un velocímetro en LCD bastante completo, con información como velocidad, odómetro, marcha engranada, testigo de combustible, testigo de luces altas, direccionales, testigo de neutro, revoluciones por minuto y falla en la inyección de combustible. Si hacemos la comparación con la competencia directa, que en este caso vendría siendo la Honda CBR250RR, este R15 está por debajo en potencia y en torque. En la Honda tenemos 38.2 caballos de fuerza a las 12.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 23.3 Nm a las 11.000 revoluciones por minuto. Está por debajo unos 2.2 caballos de fuerza y 0.7 Nm de torque. Por otro lado tenemos al monstruo de moto que es la Ninja ZX25R. Es un monstruo por todas sus propiedades y por toda su potencia. Es una moto que genera 44 caballos de fuerza a las 15.500 revoluciones por minuto, pero que tan solo genera 21 Nm a las 13.000 revoluciones por minuto. Una moto extremadamente potente, pero sacrifica mucho torque. En competencia directa entre la Honda CB250RR y la Yamaha R25 se ve o se aprecia que la Honda CB arranca muchísimo más rápido, le coge una muy buena ventaja desde la salida a la Yamaha R25, pero a la larga en el top speed la Yamaha R25 la supera. El problema de los videos que pude consultar competencia entre estas dos motos, el problema es que las motos se ven muy modificadas, ya prácticamente traían otro tipo de exhausto y traía quién sabe qué modificaciones, entonces pues el tema es complicado en ese sentido. El tema con la Ninja 25R es que esa moto sí estaba compitiendo más era con la Yamaha R3, supongo yo
que la R25 pues ya simplemente no le da la talla. En cuanto al precio de la moto, tenemos un precio de 63.450.000 rupias indonesas. No se asusten que no son pesos colombianos, que pasado a pesos colombianos son 17.500.000 pesos colombianos, que a su vez son unos $4.200. Pero si nos queremos llevar una idea algo más exacta del precio, en Indonesia también venden la Yamaha R15, la misma Yamaha que tenemos acá. Y si guardamos la proporción entre la Yamaha R15 de lo que cuesta allá y lo que cuesta acá, podemos asumir un valor aproximado de la Yamaha R25 de unos 24 millones de pesos, que son lo mismo que aproximadamente unos $5.750. Y el precio de la Honda CBR 250RR, ¿a qué no adivinan cuál es? Es exactamente igual al precio de la Yamaha R15, unos 24 millones de pesos o unos $5.750. O sea que la competencia está fuerte entre estas dos marcas. ¿Cuál moto les gustaría más a ustedes? ¿Con cuál moto se quedarían en dado caso llegaran acá al continente suramericano? Me gustaría que lo escribieran acá abajo en la descripción de este video. Ya para terminar, quería comentar que la moto sí es la más rápida en los top speed que he visto, llega aproximadamente a los 200 km por hora, mientras la Honda viene limitada a los 180. Y en el video estamos hablando no de la moto más potente, estamos hablando de la moto más rápida. Bueno, parceritos, recuerden que si tienen alguna duda o inquietud me pueden escribir al Instagram como @mauro.motor, me pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en cualquiera de las plataformas, que ahí me encuentran como Mauro Motor. Nos vemos en un próximo video, adiós.